al púlpito y dice, hermanos, vamos a dar gracias a Dios porque no todos los días son como estos. ¿No? Y creo que esa es la actitud, aun cuando posiblemente no sea el día más espectacular para nosotros, sin embargo es un día especial. Por eso que el salmista dice, ¿no? Alabemos a Dios porque este es el día que Él creó y regocijémonos en Él. Así que entonces para eso estamos acá, para regocijarnos en el Señor y en todo lo que Él ha hecho por nosotros. ¿Algún testimonio de lo que Dios ha hecho en esta semana, quizá de manera particular? ¿Alguien se anima? ¿Algún testimonio? Algo que Dios hizo. A ver, Paul. Yeah, I'm going to say it in English, okay? Yes. We are almost a bit worried. We are starting a process of renewing the visa. It's a big expense. And on the 1st of May, I have something due with the lawyer, okay? And this week, after 2 months of very quiet sales, let's say, I had a lot of sales. So everything is set for this first payment to the lawyer. Ok, bueno, básicamente lo que dijo Paolo fue, la próxima habla en italiano, así no, pero dice que con todo lo que está pasando en el proceso de su visa, después de 2 meses de trabajo muy lento que ha tenido, ¿no es cierto? Esta semana ha sido una semana de mucho trabajo, buenos ingresos para él, así que ya tiene el dinero para entonces los abogados, que son ellos los que se nos llevan todo el dinero. Así que, pero gracias a Dios, Pablo. ¿Alguien más que quiere? Yo tengo un testimonio de sanidad. A ver. Esta semana tuve como una fuerte infección en ambos oídos y un fuerte dolor en una pierna. Y milagrosamente Dios, sin necesidad de médicos, sin necesidad de medicamentos, sin nada, me sanó. Amén. Amén. Ese es un testimonio de sanidad. Dios provee materialmente y también físicamente, ¿no? Uno más. Ya. El testimonio no es que hoy estoy de aniversario con mi esposo, 21 años. Somos jóvenes, hemos crecido juntos y ya estamos. Vamos a ver los primeros. Amén. 21 años. Ya nos van a alcanzar a nosotros. Que Dios te bendiga, Claudia, y también entonces Adrián. Vamos a tenerlos presentes en nuestras oraciones. La iglesia, hermanos, está, ¿cómo llamaríamos? Compuesta no solamente de niños, bebés, ¿no es cierto?, jóvenes, sino también de personas adultas y personas mayores, ¿no? Y cuando hay todo eso en la iglesia, indudablemente es un testimonio vivo para los de afuera que el Señor está edificando su iglesia. Así que alabamos a Dios por 21 años de matrimonio de nuestros hermanos. Uno más, a ver, uno más. Tú en castellano, por favor. Después de un estudio, lo voy a decir porque Pablo no va a decir. Pablo hizo la oración de fe. ¡Amén! Gloria a Dios. ¿Cuándo fue eso? El jueves. El jueves del estudio. Sí, porque bueno, yo no sabía, ¿no? Entonces le pregunté y me dijo, no, en realidad no lo he hecho. Y yo digo, entonces vamos a orar para que en estos días Dios te preserve la vida porque yo no sé si te voy a ver. Y después el viernes, hablando, me dijo, hoy en la mañana lo hice. Amén. Amén. Dios te bendiga, Paolo. Después del culto, no, ¿qué después del culto? Ahora, vamos a abrazar a Paolo. Vamos a abrazar a Paolo. Eso. Yo lloraba esta mujer.
Dice la palabra que Dios añade a su iglesia a los que van a ser salvos, ¿no es cierto? Qué lindo. Hi, my son. Que Dios bendiga You were saying that, no, I think all of you did it, you know, a on Thursday night. nuestros And I hermanos. was like, no, I didn't do it yet. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Sí, Matías no entiende mucho. Hay que explicarle a Matías qué está pasando. Dios te bendiga, No, Paola. él también quiere estar en la acción, ¿no? Sí. Él también quiere estar en la acción. Ah, mira, ya se encargó de eso. Ay, gracias a Dios, el Señor va edificando a su iglesia como Él quiere, como dice la palabra, cada día Él añade a su iglesia los que son salvos y nos alegramos por la oración de fe de Paolo. Voy a seguir, hermanos, con el tema. Esto ya está grabando hace rato, ¿no? Eso. Pero el capítulo 12 de 1 Corintios, en verdad es 12, 13 y 14, pero claro, no voy a hablar de todo. Pero son esos tres capítulos los que hablan de lo que significa la iglesia del Señor. Como hemos dicho en los domingos previos, que queremos ver cuál es el propósito de la iglesia en el mundo, ¿verdad? Y hay básicamente tres objetivos centrales, como hemos venido repitiendo. El primer objetivo es, obviamente, adorar a Dios. Y eso ya lo vimos, y vimos que adorar a Dios no es solamente cantar aquí, sino también es cuidarnos unos a otros, ofrendar, ¿verdad? Servir, todo eso es adorar, no es solamente levantar los brazos al cielo y cantar todos. El segundo propósito grande, claro, podríamos mencionar más, pero yo solamente voy a hacer tres. El segundo propósito grande es edificar al pueblo de Dios, que es lo que vamos a ver ahora. Edificar, o sea, construir el pueblo de Dios. Y esto de acá es una tarea que nos compete a todos. O sea, la iglesia no es solamente venir, ¿verdad?, tomarnos un café allá, conversar, pasarla lindo, qué sé yo, sino que es, como dice la palabra, interesarnos el uno por el otro y apoyarnos mutuamente. Eso vamos a desarrollarlo. Y el tercer propósito grande es, obviamente, ser luz como iglesia, no individualmente, pero como iglesia en el mundo, o sea, compartir el Evangelio con otros, como iglesia, porque se supone que cada uno de nosotros hacemos eso de manera personal, ¿verdad? Entonces, eso será el tema para el próximo domingo. Pero a propósito de construir la iglesia del Señor, ¿no es cierto? La iglesia existe para edificar al pueblo de Dios. Está tomando en el chat el viernes ¿eso es tuyo, Tato? ¿Lo sacaste de tu? No, de un devocional. Un devocional, ya. Que todos ustedes seguramente lo leyeron o no lo han visto, pero la persona que lo escribió da 10 razones por las que él, diríamos, se congrega en la iglesia. Y me pareció muy bueno. Si no lo leyeron, búsquenlo. En el chat de la iglesia ahí está. 10 razones, no voy a leer todo, solamente algunas, pero la primera dice: asisto a la iglesia para servir a los demás. Eso creo que es importantísimo. 2, asisto a la iglesia para animar a otros. Es decir, no solamente vengo a la iglesia para yo quedar satisfecho, sino para animar a otros. 3, me gusta el 3, asisto a la iglesia para animar a mi pastor. Es que a veces tengo que aprovechar la verdad de estas cosas. A veces creemos que los pastores somos medio superhombres, ¿no? O supermujeres en todo caso, que no necesitamos ser que todo está bien, que yo bla, bla,
carne y hueso, sino que arroz y lo diga, ¿no es cierto? Y necesitamos el aliento, el ánimo de los hermanos. 4. Asisto a la iglesia por establecer mis prioridades. Me gustó esto. Si puedo ir a trabajar, puedo ir a la escuela, puedo ir de vacaciones, puedo participar de deporte, entonces también puedo asistir a la iglesia. Interesante. 5. Asisto a la iglesia para participar en la adoración. Entonces ya lo vimos. 6. Asisto a la iglesia aunque no satisfaga todas mis necesidades. Pero otra vez estamos mirando que vamos para apoyar a otros, no solamente para recibir, sino también entonces para dar. Asisto a la iglesia para darle un ejemplo a mi familia. Esto es importantísimo, hermanos. A veces hay familias que se quejan que sus hijos o nietos no van a la iglesia, ¿verdad? Y aun cuando no podemos obligarlos, el ejemplo que nosotros le damos, eso de todas maneras va a marcarlos también. Asisto a la iglesia porque la Biblia me dice que tengo que hacerlo. Hebreos, ¿no? 10. Consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros. Y mucho más al ver que el día se acerca. Y la última, asisto a la iglesia porque amo mi iglesia. O sea, es nuestra familia y entonces allí es donde nos edificamos y ahí es donde crecemos juntos. Ahora, es bonito, léanlo ustedes cuando estén en sus casas, mediten en eso, porque creo que son cosas prácticas que nosotros podemos entender perfectamente. Pero entonces estamos llamados a edificar al pueblo de Dios, todos juntos. Efesios 4, 11 y 12 dice esto: y Jesucristo, dio a la iglesia apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para equipar a los santos. Esa palabra equipar significa para instruir, para formar, ¿no? A los santos para la obra del ministerio, y acá dice para la edificación del cuerpo de Cristo, para la edificación del cuerpo de Cristo. Voy a desarrollar esta idea de un ratito, pero miren ustedes que edificar la iglesia entonces significa que todos somos partes de esta tarea, no solamente el pastor o el liderazgo, sino todos los creyentes somos parte de esta tarea. Es por eso que aquí en el capítulo 12 de 1 Corintios nosotros encontramos que el Espíritu Santo a cada uno de los creyentes ha dado un don, lo que significa que edificamos a la iglesia a través de los dones que el Señor nos ha dado. Y otra vez voy a desarrollar esto con un poquito más de tranquilidad, pero estoy solamente señalando cómo es que tenemos nosotros que desarrollar esta tarea. Y 1 Pedro 4 dice lo siguiente, 1 Pedro 4:10 dice: cada uno según el don que haya recibido, utilícelo los unos a los otros como buenos administradores de la variada gracia de Dios. Y a mí me llama la atención lo que Pedro dice ahí, porque Pedro está hablando a la iglesia que está esparcida en todo lo que es Asia Menor, ¿verdad? Pedro no está hablando a una congregación en particular, no está hablando ni a Corintios, ni a Galacia, ni a Éfeso, está hablando a todos los cristianos que estaban desparramados en el mundo en ese entonces, y le dice: cada uno de ustedes, donde estén, deben entonces administrar el don que Dios les ha dado para beneficio de los demás. Ahora, ¿qué significa esto de dones? ¿Y qué significa esto de edificar a la iglesia, verdad? Me gusta lo que dice Pablo en los primeros versículos del capítulo 12 de Corintios. Hermanos, no quiero
que ignoren acerca de los dones espirituales. Lo que significa que en la iglesia los creyentes no estaban al tanto de lo que eran los dones. Porque de lo contrario Pablo no tuvo que haber dicho esto, ¿no? Pablo le dice, aquí hay algo que necesitamos nosotros como aclarar. Ahora, notemos, queridos, que de todas las iglesias que se mencionan en el Nuevo Testamento, que Pablo formó particularmente, la iglesia de Corinto era la iglesia más, ¿cómo llamaríamos?, con más actividades, con más dones, porque en esa iglesia estaban todos los dones del Espíritu Santo manifestados, pero también era la iglesia más difícil, más problemática, lo que llamaríamos nosotros en el día de hoy, más disfuncional. Porque aun cuando Dios obraba en los creyentes habiéndoles dado dones, esa lista de 9, 10 dones que aparece acá, sin embargo en esa iglesia se veían cosas horrorosas. Lo que muestra algo que los versículos 4 al 9 del capítulo 12 dice, que los dones, estos dones que son habilidades especiales dadas por Dios, no están, vamos a llamarlo así, ¿no es cierto?, necesariamente relacionadas con una sana espiritualidad del creyente. Tener un don espiritual de Dios no significa que tú eres un super santo, una Madre Teresa, qué sé yo. Lo único que nos dice la palabra es que el Señor da a los creyentes un don que es una habilidad sobrenatural especial para edificar la iglesia. Pero ¿quiénes son estos creyentes? Y la palabra nos dice claramente, Pablo por lo menos lo dice de una manera, si se quiere así, ¿verdad?, muy clara. Miren ustedes que en los versículos 1 al 3 dice, quizá versículo 12 en adelante del capítulo 12, sabéis que cuando erais gentiles, o sea, cuando no conocían a Cristo, mejor dicho, ¿no es cierto?, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. En otras palabras, iban de un lugar a otro, de una creencia a otra, de una doctrina a otra. Y miren el versículo 3, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios dice de Jesús, sea anatema, como tampoco nadie puede exclamar, Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. Qué tremendo que es esto. Qué tremendo que es esto. ¿Por qué? Porque básicamente lo que nos está diciendo el apóstol Pablo es que estos dones espirituales que Dios reparte a su iglesia, a cada creyente en particular, ese creyente tiene que tener una característica muy especial: confesar que Jesús es el Señor. Porque y Pablo lo pone de una manera muy dura, ¿no? Pablo dice, nadie que llame a Jesús anatema. Y la palabra anatema significa maldito, es una palabra fea en el idioma griego, pero también en castellano, ¿no? Imagínense llamar a Jesús que es maldito, ¿no es cierto? Y Pablo dice, nadie que llame a Jesús maldito puede considerarse un miembro de la iglesia, ni menos receptor de un don espiritual. Solo los que confiesan a Jesús como el Señor de su vida son receptores de los dones del Señor. Y esto va muy bien en relación con lo que Pablo allá en Romanos 10:9, ¿no? Dice, mas el que confiesa a Jesús, ¿no es cierto?, con su boca, o que confiesa que Jesús es el Señor y cree en su corazón que Dios le levantó de los muertos, ese es salvo. Como diciendo entonces una vez más que debe haber sucedido algo en la vida de ese creyente para primero ser parte de la iglesia y luego ser entonces receptor de un don espiritual.
Pero vamos un poquito más. Miren ustedes entonces que cuando nosotros seguimos leyendo lo que Pablo dice, ¿verdad? Encontramos que el don lo da un mismo espíritu. Miren el versículo 11, por favor. Pero todas estas cosas, ¿qué cosas? Lo que aparece entonces desde el versículo 7 en adelante, vamos a leerlo ahora, pero dice el 11, todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu, repartiendo a cada uno en particular el don como él, ¿qué cosa? Quiere. ¿Cuáles son estos dones? Versículo 8. A uno es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Esta lista que aparece acá, uno tendría que leerla con otras listas que aparecen en Romanos y también en Primera de Pedro, pero básicamente son las mismas. Y miren ustedes que en estas listas se incluyen lo que nosotros llamaríamos esos dones o esas habilidades especiales de Dios que difieren totalmente de lo que pueden ser o de lo que son talentos. Y acá debemos hacer esa distinción. Talento es la habilidad con la cual tú naces o tú la adquieres. Yo admiro a los que son handyman, estas personas que de la nada te reparan la casa, te hacen cosas. Yo esa habilidad no la tengo. Pero hay gente que sí la tiene. Y mira nomás, yo admiro a este hombre, a Jorge, que cuando se le dice, Jorge, necesito esto, él ya creo que ni necesita tomar medidas y ya Jorge lo tiene todo en su mente, todo ahí, para hacer las cosas. Impresionante. Ese es un talento. El talento de la música. Hoy nos ha alegrado ver que Andrea está haciendo sus pininos, como se dice, ¿no es cierto? Acá el talento de la música es algo que no todos lo tienen. No es un don, es un talento. Tú naces o no naces, o lo puedes adquirir también. ¿Verdad? Hay personas que tienen el don de hacer dinero. Hay gente que tiene esa creatividad para generar dinero. No hay tal cosa como un don de hacer dinero. Es un talento. No sé si me explico, hermano, ¿verdad? Mientras que los dones espirituales son habilidades que Dios da, sobrenaturales que Dios da a un creyente, a todos los creyentes, para edificar justamente el cuerpo de Cristo, la iglesia. Por ejemplo, lo que se menciona aquí en estos versículos que nosotros hemos leído. Versículo 8, palabra de sabiduría. Y a esto nos estamos refiriendo con ese don de saber aconsejar. Queridos, no todos podemos dar una palabra de consejo y sabiduría. Es muy distinto esto a un terapista o a un psicólogo profesional que te da un consejo. ¿Me explico? Muy distinto. Esto de acá implica que tú, sin tener esas habilidades, entre comillas, profesionales, Dios te da la sabiduría para saber guiar a una persona a través de la vida en momentos difíciles. Eso es un don. Ahora, si tú eres un psicólogo y tienes esto, mejor todavía. Pero no podemos confundir, ¿verdad? Ello. Por ejemplo, nos dice el versículo 9,
A otros el Señor ha dado dones de sanidades. Una vez un amigo médico me dijo, yo tengo el don de sanidad. ¿En serio? Le digo, oye, tú eres bendecido porque encima que eres médico también tienes el don de sanidad. No, me dijo, sino que mi profesión es el don que Dios me ha dado. Y le tuve que decir, tú puedes ser médico y el de los más grandes que puede haber, que eso no significa que tengas el don de sanidad. El don de sanidad es cuando tú, sin ser médico, sin haber estudiado nada, tú oras por un enfermo y el enfermo se sana de cualquier enfermedad. Porque tampoco no hay tal cosa como especialización de sanidades. Es que a veces nosotros escuchamos, ¿no?, por la radio, la televisión, de pastores que dicen, yo oro exclusivamente por cáncer al hígado. Ya uno tiene que cuestionar si ese pastor entiende o no entiende la palabra, porque no hay tal cosa como especializaciones. Acá dice don de sanidades, y la palabra está bien traducida, es sanidades, en plural, ¿verdad? Distinta a ser un médico, a hacer milagros. Y milagro es ir en contra o hacer algo que va en contra de lo que sería entonces las leyes físicas naturales, ¿no es cierto? Si yo dejo caer estas gafas, se estrellan en el piso y se rompen. ¿Por qué? Porque la ley de la gravedad dice eso. El milagro es si yo suelto esto y las gafas se quedan guindando ahí arriba. Ese es el milagro. A veces hay gente que por ejemplo, dice, el cruce del Mar Rojo. ¿Se acuerdan cuando Moisés abre el Mar Rojo y la gente cruza? Eso no es un milagro, porque en esa época del año habían vientos que abrían, que bla, y dan todas sus explicaciones científicas. Y yo puedo creerlo, y no tengo problema de creer eso. Pero ¿saben dónde está el milagro? El milagro está en que en el momento que Moisés dijo que se abra el mar se abrió. Ese es el milagro. Si fue por un viento que siempre hubo o lo que sea, eso es lo de menos. El asunto es que Moisés dijo en este momento que se abre el mar y el mar se abrió. Y pasaron en seco todos. Ese es el milagro. ¿Me explico, amigos? Y creo que entonces cuando nosotros tenemos toda esta relación, esta lista de dones sobrenaturales, tenemos entonces que preguntarnos, a ver, ¿cuál es el don que el Señor me ha dado a mí? Porque si tú llamas al Señor Jesús Señor, y tú aceptaste al Señor Jesús en tu corazón como tu Salvador personal, la palabra, como acabamos de ver, dice que el Espíritu Santo entonces te ha dado un don para que edifiques a la iglesia. Y si yo te pregunto cuál es el don, ¿qué me responderías? Algunos hermanos dicen, pastor, no sé. Y es posible que ¿cómo llamaríamos? Algo que se debe hacer es darle más inclusión al creyente, pero también es muy posible que el creyente no le ha preguntado al Señor qué don tiene. Muchos preguntan, ¿y yo puedo tener más de un don? Sí. Claro que sí. Y algunos preguntan, ¿y yo puedo cambiar de don? No, tú no lo cambias, es el Espíritu quien te da. Pero tal vez en un momento de la iglesia tú necesitabas un don y Dios te lo da. Después de 5, 10, 15, 20 años la iglesia necesita otro don y Dios te da otro don. ¿Me explico, hermanos? ¿Sí? Pero entonces dice la palabra también, y esto es muy, muy importante, ¿no es cierto?, que el Espíritu, vamos a decirlo así, distribuye a cada uno individualmente como Él quiere, dice el versículo 11, ¿no es cierto? Y sobre todo, que el Espíritu entonces hace que estos dones puedan ser usados para lo que nosotros llamamos el crecimiento espiritual de la iglesia del Señor.
Y aquí tenemos que decirle con mucha claridad, mis hermanos, que los dones espirituales no son para exhibirlos, públicamente. No son para decir, miren, ¿sabe qué? Dios a mí me dio el don de milagro, así que vayan, siéntense acá que ahorita no hace un milagrito acá. ¿No es cierto? No es eso. No es eso. Aunque hay gente que hace eso. Yo detesto cuando viajo y veo carteles anunciando Festival de Milagros. Literalmente, no estoy inventando. Festival de Milagros. Porque eso es un insulto no solamente al Señor, sino también a la iglesia. Porque no hay tal cosa como un circo de milagros. No hay tal cosa como eso. Pero por otro lado, también es importante anotar acá, queridos, que todos los dones son distintos. Y todos tienen un diferente uso. Como digo, yo no soy handyman ni pretendo ser, pero cuando yo veo en algunas casas de los hermanos que hay en su garaje hay un panel lleno de cantidad de herramientas, ¿no? Yo digo, ¿esto cómo se come? ¿Para qué sirve? Para mí todavía estoy seguro. Alicate chiquito, alicate más grande, tornillo chiquito, martillo chiquito, martillo redondo, martillo plano. Pero se sabe, el dueño sabe que esto es para esto, esto es para esto, esto es para esto, esto es para esto. Y en la iglesia cada don es para algo. A ti te puede parecer que el don que Dios te ha dado a ti no sirve para nada. Una vez un hermano me dijo, ¿no? Y hermano, la verdad que yo estoy medio decepcionado porque a mí solo el Señor me dio el don de la oración. Yo le digo, ¿cómo que solo te dio el don de la oración? Pues ese es el don más importante si hay una tal cosa como un don de oración. Le tuve que explicar que en verdad no había tal cosa como un don más grande que otro o un don más importante que otro, porque si fuera así, entonces, ¿qué hacemos con nuestro apéndice? Que aparentemente no sirve para nada, ¿verdad? Si comparamos al apéndice con el cerebro, pero cada don tiene su función. Y eso es lo que tú y yo tenemos que descubrir cuando estamos en la iglesia sirviéndole a Él. Pero vamos un punto más. Miren lo que dice entonces el versículo 7, ¿verdad? A cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para el bien de todos. Otras versiones dicen, a cada uno les ha dado la manifestación del Espíritu para el bien de los demás. El bien de los demás. Ahora, los dones y ministerios son, si se quiere así, para servir, para ejercitarnos en la iglesia y para servir en la iglesia. La otra gran pregunta que algunos no hacen es, ¿y cuál es la diferencia entre dones espirituales y ministerios? Porque ahora nosotros escuchamos mucho la palabra ministerio. Y tanto se ha popularizado la palabra ministerio que casi suena a misterio. Porque hay tantos ministerios raros que más suenan a misterio, ¿no es cierto? Pero ¿cuál es la gran diferencia? Y creo, queridos, que el apóstol Pablo lo aclara muy bien. En primer lugar, los dones espirituales, estas herramientas que se mencionan acá, ¿verdad? Son entonces, dice, habilidades con las cuales tú ayudas, bendices a otros hermanos en la iglesia
y también, naturalmente, ayudas a propagar la palabra de Dios afuera. Mientras que los ministerios son lo que se llamaría oficios o posiciones en la iglesia para edificar a la iglesia. Es lo que nos dice Pablo acá en este capítulo que hemos leído, pero también lo dice en Efesios capítulo 4, ¿no? Que Él levantó profetas, evangelistas, pastores, maestros, para edificar a la iglesia. La función entonces de los dones espirituales, la función como herramientas del Espíritu, es para usarlas en cosas especiales, puntuales, de inmediato si se quiere, casi sin planificación previa. Si yo tengo don de sanidad y acá hay una persona que quizá necesita oración por sanidad, yo no tengo que planificar y decirle a esa persona, mira hermanita, vuélvase la otra semana mientras yo planifico cómo voy a orar por usted. O sea, yo en este momento, si esta persona necesita, yo tengo el don de sanidad, yo oro por la persona. ¿Por qué? Porque el don que Dios me ha dado, yo no tengo que planificarlo, sino ejercerlo en el momento que me necesario. Yo tengo el don de misericordia. Oye, entonces no me pongo a pensar a ver quién necesita misericordia. Sino que si yo veo que en la iglesia, por ejemplo, estoy solamente mencionando, hay alguna persona que vive sola y no tiene en ese momento compañía o qué comer, y Dios me lo pone en la cabeza, yo voy al Publix, le compro una comprita y se la llevo. Ese es el don de misericordia. No tengo que estar preguntando ni menos planificando qué voy a hacer con eso. ¿Me explico? ¿No es cierto? Entonces, cuando pensamos más bien en ministerio, estamos hablando entonces oficios cuyo objetivo es edificar, exhortar y consolar en la iglesia, ¿verdad? Como dice 1 Corintios 14:3, que en lo que nosotros llamamos las congregaciones, son los pastores, son los líderes de las iglesias, son las personas que tienen, vamos a llamar así, alguna función o algún don reconocido por la denominación. En 14:3, Pablo usa el don de la profecía como un ejemplo del don que bendice a todos de una manera general, y es un don que obviamente hay que administrarlo de manera diferente. Miren lo que dice 14:3. El que profetiza habla a los hombres para edificación, para exhortación y para consolación. Mientras que el que habla, por ejemplo, en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Como haciendo el contraste, ¿no? De cómo algunos dones, como dije hace un rato, son para uso, vamos a llamar así, inmediato, mientras que otros, como el ministerio, son dones que involucran a toda la iglesia en una manera mucho más organizada. Ahora, dicho esto, hermanos, una de las responsabilidades más grandes que los creyentes tenemos es saber el don que Dios nos ha dado y cómo es que lo estamos usando en la iglesia. En la iglesia tenemos acá distintas actividades que nosotros le llamamos, ¿no es cierto?, distintas funciones en las cuales se requiere que todos podamos participar. Tenemos clases, ¿no? De paso trato, ¿cómo estuvo el jueves? Estuvo bien, genial, qué bueno. ¿No? Vamos a empezar nuevas clases en mayo, entonces se necesita maestros, que está listado acá en la palabra, en Efesios capítulo 4.
Dios levantó a unos profetas, a otros maestros, a otros pastores, ¿verdad? Entonces, ahí está el estado. Ese es un ministerio, ¿no? Porque el don de la enseñanza, el don de guiar a otros, como Pablo lo dice en Romanos también, es algo sobrenatural. Dicho esto, hermanos, aparte de enseñar, que puede ser a adultos o a niños, ¿verdad?, etcétera, también está el don de servir. Y Pablo lo dice de una manera bien, diríamos, directa en Romanos capítulo 2. Cuando Pablo va a decir entonces que el que Dios lo llamó para que sirva bien. Qué interesante que diga el apóstol eso, porque entonces se puede servir mal. Que sirva bien. Y servir acá está implicando inclusive el otro aspecto que a veces ahora en nuestros días no se enfatiza mucho, querido, que es el aspecto de la hospitalidad. Y por eso que el apóstol va a decir, no se olviden de ser hospitalarios, porque algunos sin saberlo hospedaron en su casa, ¿a quiénes? A ángeles. Pues no a Miguel Ángel, pero tremendo, ¿verdad? Ahora, yo podría seguir, ¿verdad?, con ejemplos así, pero dependiendo qué don Dios te dio, que tú sepas que el Señor en verdad te lo ha dado, porque tú así lo sientes. Entonces tienes que ejercitarlo en la congregación. Tienes que hacerlo. ¿Sabes por qué? Porque de esa manera no solamente tú cumples con lo que dice la palabra, de poner en funcionamiento el don que Dios te dio, sino que tú vas edificando esta congregación que el Señor nos ha dado. Termino con esto. La iglesia es la reunión, un cuerpo, como dice la palabra, de hombres y mujeres que han sido salvados por Cristo. Su naturaleza es sobrenatural. Por eso es que siempre repito, la iglesia no es un club. La iglesia no es una asociación. La iglesia no es nada de eso. La iglesia es el cuerpo de Cristo que Él va edificando sobrenaturalmente. A mí me da la impresión, hermanos, que el mayor daño que se le ha hecho a la iglesia en nuestros tiempos es cuando algunos manejan la iglesia como si fuera una organización, una corporación, una oficina de bien social, donde algunas iglesias se manejan con estrategias netamente humanas, con fórmulas netamente humanas, donde el Espíritu Santo, y menos los dones del Espíritu Santo, no tienen nada que ver. Yo conozco iglesias donde, por ejemplo, los tesoreros han sido elegidos, puestos porque son contadores, economistas, pero no tienen el don ni de administrar ni de repartir, que es lo que la palabra nos enseña. Y una cosa es que los libros estén bien, entre comillas, hechos y firmados, pero otra cosa es que el dinero que por ejemplo, se use en esa iglesia sea bien administrado para el avance de la iglesia. Es por eso que tenemos complicaciones y confusiones cuando en los púlpitos hay personas que saben hablar bien porque son coaches, son motivadores, son buenos habladores, pero no tienen el don de la palabra, de la profecía, como dice acá, de interpretar la palabra y hacerla
entonces digerible al resto. Y tú lo notas inmediatamente. Por eso es que tenemos problemas cuando el que se para a dirigir acá es un showman o showwoman, ¿verdad? Canta lindo, toca bien, pero si no tiene el don de presidir, que Pablo nos dice, o sea, presidir es guiar con gracia a la adoración. Entonces lo que sucede acá adelante es nada más que un buen musical, pero nada ni de alabanza ni de adoración. ¿Me explico, hermanos? ¿Amén? Termino con una anécdota que a mí siempre me ha hecho pensar mucho. Este famoso violinista Niccolo Paganini, italiano, dicen que cuando iba a morir, legó su violín, su famoso violín, a su ciudad natal, allá en Génova, Italia, con la condición que nadie lo tocara, o sea, que quedara bien guardado, exhibiéndose allí. Un lindo gesto de regalar un violín, vaya para mí, considerado el mejor violinista de todos los tiempos. Pero quizá no se consideró que un instrumento que se guarda y no se toca llega a dañarse. Lo que pasó con el violín de él, que queda como reliquia en su estuche, bonito por fuera, pero dicen los que saben que la madera se perdió toda la dulzura y fineza que tenía. Y por más que alguien quiera tocar ese violín, jamás va a sonar como cuando era usado propiamente. Hermanos, tú ni yo queremos que nuestros dones queden archivados solamente allí como instrumentos de adorno, de reliquia, sino queremos que el Señor nos use, que el Señor nos use y que pueda ser de bendición para su iglesia. ¿Amén? Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos enseñas. Gracias, Señor, porque es bonito no solamente escudriñar tu palabra, sino reflexionar en ella. Ahora yo te pido, Señor, que tú confirmes los dones que tú has repartido en esta iglesia. Que tú le confirmes a cada hermano y hermana aquí, Señor, el don que tú le has dado. Y Señor amado, si hay confusión, yo te ruego que tú, sobre todo, me ayudes a mí y al liderazgo de la iglesia a guiar a nuestros hermanos al conocimiento del don que tienen. Y Padre, yo te ruego que esta iglesia pueda no solamente ser edificada por cada uno de los dones, sino que esta iglesia pueda crecer para la gloria de tu nombre, sabiendo que estamos bendiciendo tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Carlitos, por favor, mi hermano, vamos a levantar nuestras ofrendas.